Hola a todos, ¿cómo están? Soy Luis Enrique Manujano Valdivieso, miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Huánuco, y el tema que vamos a desarrollar hoy es leishmaniasis. Para el desarrollo de este tema les presento el contenido, que está dividido en introducción, epidemiología, etiología, ciclo de vida, mecanismos patogénicos, cuadro clínico, diagnóstico, y al final vamos a revisar un artículo de investigación en relación al tema. Bien, ¿qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es la infección producida en humanos por protozoarios flagelados del género Leishmania. Sus manifestaciones pueden ser cutánea, mucocutánea o visceral, de acuerdo al tipo de especie. Es transmitida por el mosquito Phlebotomus, recordando esto que Phlebotomus, vector en Europa, y Lutzomia en las Américas. Y también pueden infectar animales como el perro y roedores. Para esta parte es muy importante recordar que la leishmaniasis es una enfermedad de transmisión vectorial, como les había dicho, Lutzomia en las Américas y Phlebotomus en Europa, e integran el grupo de las enfermedades infecciosas desatendidas. ¿Por qué? Porque una vez que ocurren en los países más pobres, afectan a las poblaciones más vulnerables y con difícil acceso a los servicios de salud. Presentan una amplia distribución global y la mayoría de casos suceden en África, Asia y las Américas. Continuando, al año se estima que más de 12 millones de personas se infectan en todo el mundo. La enfermedad es endémica en regiones tropicales y subtropicales. La forma cutánea es la más común, recuerden esto, y comprende entre 50 al 75% de los casos. En el sur de Europa y África, la leishmaniosis se ha convertido en una infección oportunista en pacientes inmunodeprimidos con VIH, por ejemplo. El 90% de pacientes con el padecimiento cutáneo se localizan en Afganistán, Brasil, Irán, nuestro país, Sudán y Siria. El 90% de pacientes de la otra forma, que es la mucocutánea o mucosa, se localiza en Bolivia, Brasil y Perú. Bien, según la situación epidemiológica en nuestro país, veremos que el 85,7% de los casos de leishmaniasis cutánea, que recordemos es la más común, se concentran en los departamentos de Cusco, San Martín, Madre de Dios, Cajamarca, Junín, Ucayali, Piura, Amazonas, Puno, Ancash, Loreto y La Libertad, mientras que el 91,4% de los casos de leishmaniasis mucosa o mucocutánea se concentran en los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, Junín, Pasco y Ayacucho. Vemos ahí el número de casos por cada región y la tasa de incidencia en esta imagen según la clasificación del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, que abarcaron hasta la semana epidemiológica número 45 del año 2017. Esto es otro gráfico de nuestro país que toma los años del 2000 al 2018. Vemos que la leishmaniasis cutánea ha incurrido en el mayor número de casos. Entre 2007 y 2011 se han reportado los mayores casos con 9.764 y 9.353 respectivamente, mientras que la leishmaniasis mucocutánea ha abarcado el mayor número de casos en los dos últimos años de 2016 y 2017, con 607 y 502 casos respectivamente. En este otro cuadro vemos el número de casos, incidencia y fallecidos por leishmaniasis en Perú entre el 2013 y 2018. Vemos aquí el número de casos, la incidencia por 10.000 habitantes y el número de defunciones, que de acuerdo al cuadro vemos que solamente ha habido una defunción en el año 2015. Esto de acuerdo a un reporte de epidemiología del Ministerio de Salud en 2018. Etiología. Leishmania es un protozoario hemoflagelado intracelular obligatorio
que infecta macrófagos y células dendríticas de la piel y vísceras del humano y otros mamíferos. Pertenece al orden de Quintoplastida. Contiene 10 a la 7 pares de bases de ADN mitocondrial que representan un 20% y que estos forman una compleja red de maxicírculos y minicírculos. Existen más de 20 especies del género Leishmania que infectan a humanos, las cuales pueden generar 3 patrones clínicos, los cuales son cutánea, mucocutánea o visceral, y que va a variar según la especie infectante. Los protozoos causantes de infección en el hombre pertenecen a la familia Trypanosomatidae y el género Leishmania. Ahora, hay 2 subgéneros, los cuales son el subgénero Leishmania y el subgénero Viania. Los complejos y especies tienen una igual morfología, pero son diferentes en cuanto a la distribución geográfica, comportamiento biológico, molecular e inmunológico, y características también clínicas en la enfermedad. Bien, como había mencionado, existen 2 subgéneros de Leishmania. Estos se van a dividir de acuerdo con el sitio de desarrollo en el intestino del dipterotransmisor. Por ejemplo, el subgénero de Leishmania se localiza en el área suprapilórica próxima a la probóscide. Que la probóscide es el órgano bucal de forma alargada del vector transmisor. En tanto que el subgénero Viania se encuentra en el intestino medio y posterior. Bien, ahora el género Leishmania tiene características morfológicas que corresponden a 2 formas parasitarias que adoptan según su ciclo de vida. El primero es el amastigote, que son intracelulares, y promastigotes, que son los vectores que pasan al vertebrado a través de la picadura. Los amastigotes, como podemos ver en la imagen, son parásitos ovalados o redondeados que miden de entre 2 a 5 micras de longitud. No poseen flagelo y se localizan dentro de los macrófagos o células mononucleares de los huéspedes vertebrados. Por otro lado, tenemos a los promastigotes. Se encuentran en el huésped invertebrado y es la forma que inocula al vertebrado. Son parásitos alargados que miden de entre 10 a 15 micras de longitud, y estos pueden ser o promastigote procíclico y metacíclico. La diferencia lo vamos a detallar en el ciclo de vida. Ciclo de vida. Inicia cuando el mosquito vector, es decir, la hembra hematófaga, inocula el promastigote infectivo, el metacíclico, a células mononucleares, como puede ser macrófago, las células de Langerhans o monocitos circulantes. Una vez dentro de los fagolisosomas de las células fagocíticas, los promastigotes se diferencian a amastigotes. Estos amastigotes van a proliferar por fisión binaria y van a romper las células, como lo vemos en la imagen, y rápidamente entran a nuevas células hasta causar lesiones ulcerativas por destrucción del tejido. Es importante hablar de la especie del complejo Leishmania dodobani, porque estas se van a diseminar a las vísceras, lo cual no ocurre con las otras especies de Leishmania, que solo se localizan en la piel o en las mucosas. En el siguiente estadio vamos a ver cómo el mosquito va a ingerir sangre con macrófagos u otras células infectadas con amastigotes. Entonces, en el intestino del transmisor, el parásito inicia un proceso de maduración y diferenciación que dura entre 4 a 25 días. Vemos aquí la ingestión de la célula parasitada. En el siguiente estadio, los amastigotes se transforman en promastigotes procíclicos, que se adhieren al intestino medio del mosquito mediante su LPG. Ahora, a partir de aquí, el promastigote procíclico se convierte en promastigote metacíclico, que es la forma infectiva, y durante esta metaciclogénesis, las moléculas de LPG, que es un lipofosfoglucano, se duplican y sufren cambios en su composición,
lo cual va a permitir que el parásito se desprenda del epitelio intestinal y migre a la faringe y cavidad bucal del lítero. Y ahí el ciclo otra vez va a iniciar cuando haya una nueva picadura. Mecanismos patogénicos. La enfermedad comienza cuando la leishmania es inoculada a 0.1 milímetros dentro de la piel por la picadura del mosquito transmisor. Después, las células del sistema fagocítico mononuclear, que comprende macrófagos, células dendríticas o monocitos, a través de diversos receptores que reconocen principalmente la glucoproteína 63 o GP63 y su lipofosfoglucano, fagocitan al parásito. Ahora, su GP63 tiene una actividad de metaloproteasa y su LPG va a estar fijado a la membrana del parásito. Ambas moléculas participan en la activación del sistema de complemento. ¿Cómo? La manosa presente en el LPG se puede unir a la lectina de unión a mananos o MBL y la proteína C reactiva, ambas proteínas de fase aguda del huésped. La unión del LPG con MBL activa el complemento por las vías de la lectina, mientras que la unión de LPG a la proteína C reactiva también activa el complemento, pero mediante la unión de esta a los componentes de tipo colágena de C1Q. La activación de ambas vías del complemento asegura un incremento de las opsoninas C3b, C3bi en la superficie del parásito, lo que hace posible su fagocitosis por los receptores CR1 y CR3. Además, los parásitos cubiertos con MBL y la proteína C reactiva pueden ser fagocitados por los macrófagos mediante sus receptores C1Q. El receptor CR3, por ejemplo, también se puede reconocer directamente al LPG y posibilita la fagocitosis. La metaloproteasa GP63 favorece también a la opsonización y fagocitosis del parásito mediante su capacidad de degradar el C3b a C3bi, lo que asegura la participación de una amplia gama de receptores fagocíticos, incluidos el CR3 y CR1. Asimismo, la molécula GP63 contiene una secuencia, que es la serina, arginina, tirosina y aspartato, que se asemeja a la fibronectina. ¿Por qué es importante esto? Porque el receptor de la fibronectina del macrófago la puede reconocer. Otros dos receptores del macrófago que intervienen en la fagocitosis de la leishmania son el receptor de manosa fucosa, que reconoce a la manosa presente en LPG, y el receptor de la fracción constante de inmunoglobulinas. Es importante para el parásito la unión a múltiples receptores que le permitan una fagocitosis rápida y lo protege de mecanismos líticos del complejo de ataque a la membrana del complemento. Ahora vamos a ver cómo se presenta la leishmania a través de sus cuadros clínicos. Hemos dicho que según la especie que puede producir una infección puede ser cutánea, mucocutánea o visceral. La forma clínica más común de la leishmaniasis es la cutánea, mientras que la visceral es la más severa y casi siempre fatal y no se trata. Además, la leishmaniasis cutánea difusa, que ya la vamos a hablar, y la mucosa o mucocutánea es de evolución crónica, pudiendo causar deformidades y secuelas. Pasemos a la primera, la leishmaniasis cutánea. Presenta dos formas clínicas, leishmaniasis cutánea localizada y leishmaniasis cutánea difusa. La leishmaniasis cutánea localizada se distingue por la presencia de úlceras únicas o múltiples. Estas pueden ser redondeadas, presentan bordes indurados, fondo limpio e indoloro, que aparecen de 15 a 20 días después de la picadura del vector. Algunas veces los pacientes con leishmaniasis cutánea localizada curan de manera espontánea en un lapso de 6 meses o 2 años, excepto cuando la lesión ocurre en la oreja, donde es crónica y mutilante.
La siguiente es la leishmaniasis cutánea difusa, que se caracteriza por la falta de respuesta inmune celular hacia antígenos de la leishmaniasis, lo que permite la diseminación del parásito por el líquido tisular, los vasos sanguíneos o incluso la linfa, con el desarrollo de lesiones nodulares en toda la piel, salvo en el cuero cabelludo, en el cual no se han visto casos. En las lesiones nodulares, por ejemplo en este paciente, el macrófago de estos defectos contienen abundantes amastigotes de Leishman. Un dato importante es que las especies de Leishmania mexicana, amazonensis o la Piphanoi van a producir ambas formas clínicas. Leishmaniasis mucocutánea. También se le encuentra en otras bibliografías como Spundia. Cursa con invasión y destrucción de la mucosa nasofaringea y puede ser desfigurante. Esta forma clínica se desarrolla después que desaparecen las lesiones cutáneas y en ocasiones pueden presentar hasta 20 años más tarde. Las lesiones se caracterizan por tener escasos parásitos y los daños son secundarios a la reacción inflamatoria que ocurre en la mucosa nasal, bucal y faringea y llevan a la degradación del tabique nasal. Los tratamientos son muy prolongados y los pacientes casi siempre sufren el rechazo de su comunidad debido a que estas lesiones pueden ser de carácter mutilante, así que se les puede conferir a veces el aspecto de leprosos. Por último está la leishmaniasis visceral. Cursa con hepatomegalia, fiebre intermitente, pérdida de peso, anemia y caquexia. En la India, la enfermedad se conoce como Kala-Azar o enfermedad negra, en virtud a la hiperpigmentación observada en pacientes de esa región. Es letal en el 100% de sus casos si no se recibe tratamiento y aún con la mortalidad puede llegar hasta el 15%. En la región del Mediterráneo, la leishmaniasis visceral ha surgido como un problema de salud pública, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. En esa región, los perros forman parte importante del reservorio natural. Aquí vemos un paciente con leishmaniasis visceral que cursa con hepato y esplenomegalia. Diagnóstico. En primer lugar tenemos la intradermoreacción de Montenegro, o también llamada prueba de leishmanina. Es una prueba de hipersensibilidad celular tardía a antígenos de leishmania, en el cual este método se caracteriza por inyectar 0.1 mililitros de una suspensión de bromastigotes fijados en fenol. Se tiene que evaluar un eritema después de 48 a 72 horas. Se considera positivo desde los 5 milímetros o mayor, lo cual puede ser indicativo de que sí existió un contacto previo o de que el sujeto está infectado y cursa con una buena respuesta inmune. El caso contrario, si es negativo, indica ausencia de contacto con el parásito o que el paciente cursa con un cuadro clínico de leishmaniosis anérgica, el cual es característico de la forma visceral y cutánea difusa. Es por esta razón que la intradermoreacción de Montenegro solo debe solicitarse como complemento de otros métodos de diagnóstico. Sin embargo, esta prueba es una excelente herramienta para realizar estudios epidemiológicos y evaluar la respuesta al tratamiento. El otro método diagnóstico es la observación microscópica, que se realiza improntas tomadas de las lesiones ulceradas, fijadas en alcohol absoluto y teñidas con guillemas. El siguiente método de diagnóstico es el cultivo in vitro, el cual se obtiene un aspirado de la lesión y se cultiva en medios de 3N o NNN o RPMI 1640.
Este medio tiene que estar suplementado con suero fetal bovino y se tiene que mantener entre 22 a 28 grados centígrados por 4 semanas. Durante este proceso se tiene que hacer observaciones semanales para identificar la presencia de promastigotes. El siguiente método de diagnóstico son las pruebas serológicas. Tenemos la prueba de ELISA, el cual es un método cuantitativo que permite determinar el nivel y el isótopo de anticuerpos presentes. Los pacientes con la leishmaniasis cutánea difusa o visceral cursan con hipergamaglobulinemia, con títulos elevados de IgG e IgM. Después tenemos a la inmunoelectrotransferencia o el famoso Western blot, el cual identifica de modo adicional antígenos específicos a través de sus bandas. Después tenemos a la inmunofluorescencia indirecta o el IFI. Este es un método semicuantitativo que establece la presencia de anticuerpos anti-leishmania. Y por último tenemos la inmunohistoquímica con anticuerpos anti-leishmania que permite identificar el parásito dentro de las células. Y finalmente tenemos las pruebas moleculares, que se basan en la detección del ADN del parásito en tejidos mediante la reacción en cadena de polimerasa o PCR, con el uso de oligonucleótidos específicos del género y especie de Leishmania. Esta técnica es muy útil cuando hay escasos parásitos en las lesiones y además determina un diagnóstico específico de la especie. Algo muy importante es que para el diagnóstico de Leishmania visceral, esta se confirma mediante biopsia esplénica o punción de médula ósea. Ambos procedimientos son traumáticos y requieren un centro hospitalario. Artículo de investigación que lleva por título Prevalencia y factores asociados con diagnóstico de microscopio, pero de resultado negativo, de leishmaniasis cutánea en zonas rurales del Perú. Este artículo nos recuerda que la leishmaniasis cutánea es endémica en América del Sur, donde el diagnóstico se realiza con mayor frecuencia mediante microscopía. Los pacientes con sospecha de leishmaniasis fueron remitidos por el MINSA en Lima, Iquitos, Puerto Maldonado y varias zonas rurales del Perú. Se administró una encuesta de 43 preguntas que solicitaba la edad, el sexo, la ocupación y la caracterización de lesiones, así como también historia de leishmaniasis y los comportamientos disocios. La reacción en cadena polimerasa o PCR se realizó con la ayuda de la Unidad de Investigación Médica Naval número 6 en Lima, y los resultados se compararon con los obtenidos por el Ministerio de Salud con microscopía. El estudio principal de este proyecto fue un estudio de tipo transversal realizado entre los años 2007 y 2015 que inscribió a 485 pacientes de entre 5 a 65 años. El estudio es un estudio de casos y controles que de los 485 solo se eligieron 403. Los 82 restantes fueron no elegidos porque ya estaban identificados en el Hospital Militar de Lima y no tenían datos de microscopía para usar el análisis. La alta prevalencia de lecturas de microscopía negativa y PCR positiva en el diagnóstico de leishmaniasis cutánea exige un desarrollo de pruebas de diagnósticos de alta sensibilidad, bajo costo y desplegables en el campo. Actualmente pocas alternativas para el diagnóstico de leishmaniasis cutánea se han desarrollado. Una de ellas, por ejemplo, es la ampliación isotérmica mediada por directo. Como parte de los resultados, nos mencionan que los estudios que se han comenzado a explorar han sido factores de riesgo asociados con resultados falsos negativos del PCR en el diagnóstico de leishmaniasis. Pocos casos describen los factores de riesgo para resultados negativos de la microscopía y PCR positivo, especialmente en entornos endémicos.
Este estudio busca dilucidar cualquier relación entre la demografía, las características de la lesión, las conductas disuasorias y los resultados negativos de la microscopía y PCR positivo. Esta información podría resultar vital para identificar a las personas en riesgo de diagnóstico falso negativo y podrían beneficiarse de métodos de diagnóstico alternativos o un mayor trabajo en áreas endémicas de leishmaniasis en nuestro Perú. ¿Por qué es importante este artículo de investigación? Porque los falsos positivos pueden conducir a terapias innecesarias con medicamentos potencialmente tóxicos, mientras que los falsos negativos pueden dar lugar a cursos prolongados de la enfermedad, una mayor utilización de los recursos para repetir las pruebas y un mayor sufrimiento por parte del paciente. Por ejemplo, se ha establecido que la reinfección y la resistencia a los medicamentos pueden ocurrir si el tratamiento de la leishmaniasis no es apropiado u oportuno. Otro de los resultados dados por el artículo de investigación es sobre los casos positivos y negativos tanto de la microscopía y del PCR, donde por ejemplo de los casos positivos, del total de 164 casos reportados, solo 157 fueron positivos para los resultados de microscopía, a comparación que del PCR, que del total de los 280, 157 fueron positivos. Además, los resultados negativos para la microscopía, de los 239, 123 fueron positivos, pero estos a su vez fueron negativos para la microscopía, pero estos a su vez fueron positivos para los resultados del PCR, cosa que nos indica que hay una menor especificidad y sensibilidad en cuanto a los resultados por microscopía. El estudio nos dice que la sensibilidad es aproximadamente 56% a comparación del 99 a 100% de sensibilidad del PCR. Entonces, en conclusión, existe la necesidad de desarrollar e implementar pruebas de diagnóstico de leishmaniasis cutánea de alta sensibilidad y bajo costo, especialmente en entornos de pocos recursos, como nos plantea el artículo de investigación. Asimismo, hay ciertas medidas, ¿no?, que incluyen profesionales altamente calificados y capacitados que recolecten las muestras, protocolos de diagnóstico bien definidos o estandarizados y la uniformidad de los criterios clínicos. Todos estos criterios deberían implementarse para minimizar la incidencia de diagnósticos falsos positivos. Además, un seguimiento más cercano al paciente contribuye a la vigilancia continua y la precisión de las pruebas de diagnóstico. Bien, este ha sido el tema de hoy, leishmaniasis. Espero que les haya sido de provecho. Recuerden visitarnos en nuestra página en Facebook, CPA Comité Permanente Académico SOCIMEP, Sociedad en Huánuco, y también visitar CPA SOCIMEP en YouTube. Este ha sido uno de los tantos temas que se han desarrollado como videos educativos y los invitamos a verlos además. Gracias.